Paz, amada Iglesia de Dios, sean bienvenidos a este canal y también la oportunidad que tenemos de comunicarnos espiritualmente, y vamos a dar inicio a este servicio de esta tarde, comenzando esta nueva semana, este día de reposo. Pues le damos la gloria a nuestro Dios porque realmente Él nos da la oportunidad de la vida y la existencia. Así que vamos a leer una parte de la escritura aquí en el Salmo 19 y versículo 1 al 3, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia, dice, la obra de sus manos. El un día emite palabra al otro día y la una noche a la otra noche declara sabiduría. No hay dicho ni palabras, ni es oída, dice, su voz. Simplemente ocurre y es el poder maravilloso de Dios. Así que Salmo 19 nos presenta el versículo 1 al 3 cómo trabaja y opera nuestro Dios. Dice, no hay una voz, ocurren las cosas por la sabiduría de Dios. Así que vamos a comenzar cantando y glorificando a nuestro Dios, y lo vamos a hacer en el himno 204. Les invito a que busquen esta alabanza y podamos cantar siempre a nuestro Dios. 204, oh Cristo mío Rey. Bien, cantemos. Oh Cristo mío, Rey de mi alma, salvásteme del mal, lávame en el raudal de tu preciosa sangre purísima. Ninguna mancha ya me contamina. Tanto me amaste, pues que te diste, sacrificándote sobre una cruz por mi redención. Con tanto amor sé que te amo, Cristo mi Salvador. Cuando iba errante, tú me buscaste, no me dejaste perder el alma. Por plena gracia compraste mi salud, impartiéndome la santa virtud. Tanto me amaste, pues que te diste, sacrificándote sobre una cruz por mi redención. Con tanto amor sé que te amo, Cristo mi Salvador. Así es, dice: oh Cristo mío, Rey de mi alma, salvásteme del mal y lávame en el raudal. Después de 6 días de trabajo, Dios nos ha librado de todo peligro, de todo accidente, de toda gente con malas intenciones, y nos ha dado la oportunidad de llegar a este día de reposo. Así que le damos gracias a Dios, y para dejar el tiempo a la palabra de Dios, vamos a leer Isaías 1:18, que dice: venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis, si fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ojalá que usted pueda hacer el tiempo para meditar en esta palabra. Vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Paz, hermanos, les damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos y amigos que en este momento nos estén escuchando. Este es un estudio impartido por la Iglesia de Dios y vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios en este momento. Nuestro tema a estudiar va a ser lo que es el bautismo, pero antes de hacerlo les voy a suplicar que nos encomendemos en las manos de nuestro Dios. Vamos a solicitar el permiso de Él para que Él nos guíe a toda su voluntad, y los que puedan acompañarme les voy a suplicar para que doblemos nuestras rodillas. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias, Señor, porque hasta este momento nos has concedido, Señor, la vida, y en ella, Señor, nos has concedido también la salud. Venimos a agradecerte el trabajo que tenemos, ya sea con un patrón o con algún negocio que hayas
nos hayas dado a nosotros, a todos tus hijos, a las personas que nos estén escuchando a través de este medio. Señor, que tú les proveas de tus bendiciones y les pagues con creces el tiempo que están dedicando para escuchar tu santa palabra, Señor. Así que en este momento te pedimos también el perdón de nuestras faltas, de nuestros muchos pecados, y que tengas a bien, Señor, de bendecir nuestras vidas para que de esa manera seamos agradables delante de tu santa presencia, Señor. Nuestro Padre Celestial, estamos orando en favor de todos tus hijos que están pasando el momento de la enfermedad, allá en los diferentes hospitales del país, de los departamentos, los sanatorios, en el ICS, Señor. Te rogamos, nuestro Padre Celestial, que tú te manifiestes en la vida de cada uno de ellos y les puedas sacar adelante de sus enfermedades, Señor. Así pues, Padre Celestial, todos estos favores te pedimos sabiendo que lo vamos a recibir, no, Señor, porque tengamos méritos, sino que nos valemos de los méritos inagotables y maravillosos de tu Hijo amado Jesucristo, para quien sea la honra y la gloria para siempre. Amén. Bien, hermanos, después de haber comunicado con nuestro Dios, le damos gracias a Él porque tenemos la oportunidad nuevamente de estudiar la palabra de Él. Y como les decía, hermanos, vamos a estudiar el tema acerca del bautismo. Bueno, ¿qué es el bautismo? El bautismo se origina de una palabra del griego que es bautizare, y que al mismo tiempo esta palabra quiere decir sumergir. Esta palabra viene del latín baptizare, que quiere decir sumergir, corrigiendo esa parte. Y no específicamente es por medio de aspersión, no es rociamiento, porque no sería un bautismo. Bautizare de latín quiere decir sumergir, y por lo tanto, entonces el bautismo es una inmersión completamente en el agua. Esto quiere decir entonces que ese es el bautismo correcto. El bautismo que está diciendo la Escritura es sumergir completamente en el agua. De tal manera entonces que dentro de las Escrituras encontramos ya otros términos. Tal es el caso como bautismo significa sepultura, bautismo significa morir, bautismo significa un pacto, etc. Lo vamos a ir viendo a través de las Escrituras, cuáles son los medios por los cuales también aquí se está reportando prácticamente las muchas bases por medio de las cuales la fe de todo cristiano, de todo aquel que se acerca a Jesucristo, va a tener el fundamento de las promesas de nuestro Señor Jesucristo a través del bautismo. Y hay algunos requisitos que se necesitan para bautizarse. A veces creemos que solamente es con levantar la mano, con decir yo acepto, pero no propiamente es esto. Se necesita algo más según la Escritura. A dar una introducción en el libro de los Hechos, capítulo 2 y versículo 37, bastante conocido para muchos lectores de las Escrituras. Dice entonces Hechos capítulo 2 y versículo 37. Dice: entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Esa es la pregunta. Dice que fueron compungidos porque ya aquel varón Pedro les había hablado de que Jesucristo había venido a dar su vida, que había muerto y que había resucitado, y les había explicado con detalle muchas otras cosas, y dice que estos fueron compungidos de corazón. De tal manera entonces que dijeron ellos: conscientemente hemos cometido un error. Y entonces en el 37 dice: ¿qué haremos?, le preguntaron, ¿verdad? Y ya Pedro dice en el 38, y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, Pedro les está aclarando aquí una situación en la cual les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. El punto número 1 aquí es que se arrepientan. ¿Y se arrepientan de qué? Bueno, de todo lo que habían hecho, porque aquí les estaba hablando a ellos del odio, del rencor,
de la muerte propiamente de Jesucristo, que se arrepintieran y de todo lo malo que habían hecho, para que de tal manera que al llegar al bautismo allegasen con un conocimiento limpio del arrepentimiento y comenzar una vida nueva. Y por eso dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. O sea que también la Escritura nos está diciendo que no nos podemos bautizar en el nombre de cualquiera otra persona, sino solamente en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que dice la Escritura. Pero este bautismo trae, digamos, otro beneficio para nosotros, porque dice que el bautismo en el nombre de Jesucristo es para perdón de los pecados. Y luego también nos trae otro beneficio que dice, recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, realmente uno de los pasos más importantes para el bautismo, entonces, es que nos arrepintamos. No puede una persona llegar al bautismo o bautizarse, un joven, una joven, un hermano adulto o en una edad mediana, realmente si no se ha arrepentido. No puede bautizarse en un momento de emoción solamente porque mira que varios están llegando al bautismo y decir, yo también me quiero bautizar. No, realmente tiene que entrar en un proceso de arrepentimiento. Y cuando una persona se arrepiente es porque ha hecho un acto de conciencia de su vida pasada, para que de esa cuenta entonces él diga, ahora estoy preparado y quiero hacer el pacto con Dios a través del bautismo en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y entonces encontramos nosotros, como Pedro les dice, que realmente ellos estaban lejos, dice, de las promesas de nuestro Dios, y que realmente a través del bautismo iban a ser cercanos a las promesas de Dios. Entonces, el punto número 1 es arrepentirse. De esa manera, al arrepentirse, entonces ya está preparando su vida y puede llegar al acto maravilloso, al acto lindo de lo que es el bautismo. De esa cuenta, entonces, encontramos nosotros que no es tan fácil para una persona que realmente no se ha arrepentido, no se ha convertido, y dícese entonces ser bautizado, porque entonces va a seguir practicando las cosas del mundo y va a practicar las cosas del Señor, no haciendo diferencia entre una y otra. Bien, vamos a ir a lo que dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Dios en Romanos, y vamos a ir a Romanos capítulo 6. Aquí vamos a encontrar entonces lo que este varón les dice aquí. Es bastante interesante lo que se describe de lo que es el bautismo. Y dice así, versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados, dice, en Cristo Jesús, esa es una forma que Pablo les está diciendo, somos bautizados en su muerte? Cuando una persona se bautiza en la muerte de Jesucristo, o sea, en el sufrimiento, se bautiza en ese proceso en el cual prácticamente Jesucristo murió, y cuando una persona es bautizada, también muere a la vida antigua y a la vida pasada. Dice, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Bueno, aquí tendríamos nosotros como una ejemplificación, como tal vez no es propiamente una alegoría, pero es un ejemplo en el cual cuando alguien se bautiza y es sumergido en el agua, muere en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y cuando se levanta, dice, esa semejanza de la resurrección de Jesucristo, que anda en novedad de vida. Bueno, este es uno de los ejemplos más maravillosos que se está dejando entrever aquí. Y dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Muy bien, está confirmado ahí esta parte. Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él a semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con Él,
para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más, dice, al pecado. Bueno, vamos a detenernos aquí, mis hermanos. La Escritura está diciendo para que no sirvamos más al pecado. Una vez usted ha sido bautizado, es interesante que usted sepa, joven y hermano, señorita, que una vez es bautizado, ya no debe regresar más al pecado. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Dice claramente aquí en este versículo, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6:6. Eso es lo que Dios nos está queriendo, que regresemos otra vez al pecado, de ninguna manera. Una vez somos bautizados, ya no tenemos que regresar al pecado. Pero si una persona realmente está diciendo, por ejemplo, que es bautizado, pero que todavía se va a una fiesta o se va a bailar o practica de idolatría o está, por así decirlo, tomando o fumando, realmente esta persona está viviendo en pecado. Entonces el bautismo no ha hecho ningún efecto de conciencia en su vida, como más adelante lo vamos a ver. Entonces es interesante que el bautismo lleve un proceso correcto y adecuado, en el cual aquí la Escritura requiere de un proceso un poco formal y serio, pero que tampoco no es difícil si nosotros lo hacemos con amor y con conciencia del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Bien, veamos también en la carta a Colosenses capítulo 2 y versículo 12, para que veamos de otra manera cómo se expresa la Escritura aquí y para que nosotros también tengamos ese otro concepto. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 12. Sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con Él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con Él, perdonando todos, dice, los pecados. ¿Qué quiere decir entonces el bautismo? Sepultados juntamente con Él en el bautismo. Esto es lo que está diciendo la Escritura. Cuando somos sumergidos en el agua y nos cubre completamente el agua allá en el río, en el lago, en el mar, en donde nos presentemos, que sea una agua corrida, que sea una agua de nacimiento, aunque sea en una pileta, pero tiene un agua de nacimiento en donde nace y tiene su salida de agua, hermanos, realmente dice que vamos a ser sumergidos, y eso es, como dice, sepultados juntamente con Él en el bautismo. Entonces, el bautismo es un acto muy maravilloso en el cual significa morir al pecado y resucitar a una novedad de vida. Por eso es interesante entonces llegar a comprender muchas cosas de las cuales Dios nos está hablando de lo que es el bautismo. Bien, ¿quiere aprender más acerca del bautismo, querido amigo? Pues vayamos a Romanos y vamos a ver otra parte también interesante que nos habla la Escritura una vez hemos hecho el pacto con nuestro Dios. Dice así: una vez ya somos bautizados, Romanos 6:11. Así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alguien que ha hecho el acto más maravilloso que es el bautismo, dice que está muerto al pecado. Pensad de cierto que estáis muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Esto es lo que nos está pidiendo a nosotros aquí esta parte. Que nosotros hagamos conciencia de lo que la Escritura nos está diciendo a nosotros. Ahora, ¿también representa para nosotros un pacto? Por supuesto que representa un pacto, ¿verdad? Porque es una alianza que se hace con Dios en el cual pues nosotros nos comprometemos a serle fiel a nuestro Dios y Él a cumplir las promesas que nos ha dado. Para ello vamos a ir a la primera carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 21, ¿verdad? Porque aquí nosotros encontramos esta parte interesante de lo que muchos conocemos, de lo que realmente es,
Primera carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 21. Aquí encontramos entonces, muchas cosas interesantes. Dice, a la figura de la cual, dice, el bautismo que ahora corresponde, dice, nos salva. Aquí vamos a acotar y vamos a tratar de pronunciar bien. Nos quiere decir que sí nos salva. Por eso dice, a la figura de la cual el bautismo, dice, que ahora corresponde, nos salva. Y dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de nosotros una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Bueno, ¿qué es conciencia? Bueno, ya nuestro hermano Adrián Gómez daba un tema acerca de la conciencia, y realmente la conciencia es el conocimiento que tengamos de nosotros mismos y de lo que está a nuestro alrededor. Eso es la conciencia. La conciencia significa que nosotros estamos conscientes de quiénes somos nosotros, quién nos crió, para qué nos crió y qué personas hay alrededor de nosotros. Esa es la conciencia. Y esto es lo que hace el bautismo. El bautismo dice que no quita las inmundicias de la carne. ¿Cuáles son las inmundicias de la carne? Hablemos de una ronchita, de una lastimadura leve en la dermis o hasta en la epidermis, si usted quiere, de lepra, de cualquier chaquirria. Dice, no quita esas inmundicias de la carne. Pero el bautismo, dice, demanda de una buena conciencia, dice, delante de Dios. Ahora, ¿a través de qué? A través de la resurrección de Jesucristo. Entonces nosotros vamos a ser conscientes y vamos a decir, no, ya esto ya no lo puedo hacer yo porque soy bautizado y tengo un compromiso con Dios. Ya no puedo ir a hacer esto, ya no puedo volver a la vida pasada, tomar alcohol, fumar, asistir a una fiesta, celebrar cumpleaños. Esto ya no se puede porque estoy en una relación con Jesucristo, el cual, como dice aquí, está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo y estando a él sujetos los ángeles y las potestades y las virtudes. Cuando nosotros realmente llegamos a comprender que estamos haciendo el pacto con el Hijo de Dios, el cual subió al cielo y está sujeto los ángeles a Jesucristo y las potestades y las virtudes, quiere decir entonces que realmente nosotros estamos haciendo o teniendo una relación con un personaje importante en este universo que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amigos y hermanos, realmente el bautismo dice que no quita las inmundicias de la carne. Pero usted traerá a su mente y dirá, mire hermano, disculpe, pero viene a mi mente ahora que usted está hablando lo que pasó con Naamán. Y es cierto, realmente lo que pasó con Naamán fue una figura en la cual dice que aquel era leproso y lo mandaron a zambullirse en el río Jordán, y dice que después de que se zambulló 7 veces, aunque un poco molesto y enojado, no quería hacerlo, pero a la 7ª vez dice que salió con la piel como de un niño. Y eso lo podemos ver en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5 y versículo 10 en adelante. Es una historia interesante. Pero esta es una figura también de lo que es el bautismo en el Antiguo Testamento, así como también lo fue para el pueblo de Israel, que dice que fueron bautizados en la nube y en la mar, y está hablando del mar, y que no es casualidad que este mar sea de nombre rojo, que hasta aquí vendría a simbolizar o a hacer la figura de que nosotros nos bautizamos en el sacrificio de Jesucristo, que derramó su sangre roja por nosotros. Y que usted lo pueda entender de esa manera, entonces sería muy maravilloso. Bueno, vayamos a ver ahora otro versículo. Tito 3 y versículo 4. Aquí tenemos también nosotros otra parte que nos enseña la Escritura acerca del bautismo. Dice de esta manera: mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Vea cómo está hablando Tito. Mas cuando se manifestó
la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Somos nosotros, somos los humanos, incluido el género femenino. Dice el 5, no por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavacro de la regeneración y de la renovación, dice, del Espíritu. El lavacro de la regeneración significa el bautismo en el cual somos regenerados. Dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Así que cuando usted hable acerca del bautismo, sabe que es lo más lindo que pueda ocurrir en la vida entonces de alguien. Pero bien, vayamos más adelante y vayamos a la Escritura. Vayamos a la primera carta de Pedro, otra vez, y vamos al capítulo 1. Tenemos otra enseñanza aquí también. Primera carta de Pedro, capítulo 1, y dice entonces el versículo 22, dice de esta manera. Dice, habiendo purificado vuestras almas, dice, en la obediencia de la verdad por el Espíritu, en caridad hermanable sin fingimiento, amaos unos a otros entrañablemente de corazón, dice, puro, habiendo purificado vuestras almas a la obediencia de la verdad. Eso quiere decir que nosotros estamos en un proceso a partir del bautismo para ser más obedientes y más obedientes y más obedientes. Dice que nuestra alma se tiene que purificar. ¿Y qué es el alma? Bueno, el alma tiene como una primera definición, alma es persona y alma también es sangre, según lo que dice la Escritura. Y en una tercera definición dice que son los sentimientos, la facultad por la cual nosotros sentimos y entonces elegimos con quién vamos a relacionarnos. Entonces aquí se está refiriendo, habiendo purificado vuestras almas a la obediencia, o sea, toda nuestra personalidad y nuestros sentimientos a la verdad. Dice entonces el 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué es lo que está diciendo entonces, mis queridos hermanos? Que nosotros realmente vamos a renacer, no de una simiente, dice, corruptible, sino incorruptible, o sea, a través de la fe. A eso se está refiriendo, a través de la fe, a través del Espíritu. Cada uno de nosotros entonces sabe que todo aquel que va a bautizarse o que ha hecho el pacto con el Señor, y si usted ha hecho un pacto de una manera incorrecta, es importante que vuelva a hacer el bautismo correcto, porque habían muchos que se bautizaron no probablemente como debiera de ser, lo debieron de hacer de forma correcta, y eso lo podemos ver también dentro de las Escrituras. Pero vamos a ir a Gálatas capítulo 6 y versículo 4, para que usted tenga una idea. Dice que nosotros hemos llegado al lavacro de la regeneración. Imagínense, al lavacro de la regeneración. Quiere decir que nosotros ya fuimos lavados espiritualmente con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello nos tenemos que mantener limpios de toda impureza, de toda idolatría. Bien, dice Gálatas 6:4 en adelante. Así que cada uno examine su obra y entonces tendrá gloria solo respecto de sí mismo y no, dice, en otros, dice. Porque cada cual, dice, llevará su carga. Vea lo que está diciendo aquí. Cada cual, dice, va a llegar su responsabilidad. Usted no va a decir, mire, fíjese que yo me bauticé, pero yo fallé, que por culpa de mi papá, de mi mamá, por culpa de los hermanos, del pastor. No.
Usted es responsable de usted mismo porque usted tiene una relación no con el hombre, no con el pastor, no con su familia, ni con los hermanos, sino con nuestro Dios. Por eso dice, así que cada uno examine su obra y entonces tendrá gloria solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada cual llevará su carga, dice. El que es enseñado en la palabra comunique en todos los bienes también al que lo instruye. Todos somos responsables realmente de lo que nosotros vamos o podemos hacer. Quiere decir entonces, hermanos, que el bautismo, dice, nos lleva a la salvación. Es un proceso por medio del cual nosotros alcanzamos muchas cosas en las cuales podemos tener la responsabilidad de llegar a serle fieles al Señor. Y además, cuando usted va a comprender lo que dice el Evangelio de Lucas, va a saber que todos aquellos que han hecho el pacto, que han hecho el bautismo con nuestro Señor Jesucristo, estos pasan a ser inscritos en el libro de la vida. Por eso dice, cuando un pecador, dice, se arrepiente. Y es interesante llegar a comprender cómo realmente nuestro Dios nos habla de cada una de esas cosas para que nosotros nos cuidemos, ¿verdad? Y entonces no, digamos nosotros que estemos en desconocimiento, sino que realmente nosotros lleguemos a comprender la grandeza de la palabra de nuestro Dios. Y dice así, por ejemplo, Lucas capítulo 15, a manera de conclusión: y os digo, dice, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador, dice, que se arrepiente. Imagínense que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y por alguien que se arrepiente y se bautiza, se arrepiente, se convierte y se bautiza, que la gloria sea para Dios y su Hijo Jesucristo, en el cual llegamos a comprender que hay gozo, dice, delante de los ángeles de Dios por un pecador, dice, que se arrepiente. Por eso dice, y todo aquel que no fue hallado escrito en el libro de la vida. Es interesante que su nombre se mantenga escrito en el libro de la vida. ¿Y cómo podemos llegar a ser y a mantener escritos en el libro de la vida? Pues solamente a través del bautismo. Bien, conclusión. ¿Qué es el bautismo entonces, hermanos y amigos? El bautismo significa sumersión, sumergirse completamente. No es rociar con un hisopo, no es aspersión. Es sumergir, pero más que eso, significa también que debemos de vivir una vida honrada y honesta delante de Dios y delante de los hombres y con nosotros mismos, porque eso es lo que demanda el bautismo. Hermanos y amigos, que esta palabra le haya sido de bendición, le haya sido de mucho provecho y paz, hermanos. Bien, hermanos, después de haber meditado en la palabra de nuestro Dios, pues ahora vamos a cantar, porque es el tiempo de cantar. Y les invito a que busquemos en nuestros himnarios "Oh, yo quiero andar con Cristo", número 85. Les doy tiempo para que lo busquen y podamos cantar juntos. Bien, cantemos. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos, consagrar a él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y un día con mi Cristo gozaré la eternidad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad, en la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo en la senda de la luz,
Dejaré el perverso mundo, cargaré aquí su cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza gozar vida eterna en Sion. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Hermanos, esta alabanza, pudimos haber cantado también una del bautismo, pero esta alabanza dice, oh, si yo quiero morir con Cristo. Y está haciendo alusión también al bautismo. O sea, cuando nos bautizamos, somos muertos, dice, en el bautismo, en la muerte de Jesucristo, en la resurrección de Jesucristo, porque Él es todo para nosotros. Quiere decir que de aquí en adelante, dice el coro, quiero andar con Él, quiero vivir con Él y quiero serle un testigo fiel. ¿Por qué razón? Porque ya tenemos una relación con Él, tenemos un pacto con Él. Esto quiere decir entonces que de aquí en adelante nuestro caminar, ya los que hemos hecho el pacto con Él y los que lo van a hacer, debe de ser apegado a la palabra de Dios, a las sagradas escrituras, una vida llena de humildad, de mansedumbre, de fe y de buenos sentimientos hacia nuestros vecinos, hacia nuestra familia, porque así fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Bien, ojalá que este día, aquí en adelante y en la parte clara, que usted tenga un sueño muy reparador y que el día de mañana pues se prepare también para alabar y glorificar a Dios. Así que vamos a ir quedando despedidos de esta hora. Les voy a invitar que doblemos nuestras rodillas y vamos a hacer nuestra oración final. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos has permitido haberte cantado, también porque has puesto la luz en nuestros ojitos y que podamos pasar nuestra vista por estas líneas preciosas de tu palabra y hemos aprendido qué es el bautismo, qué significa y cómo podemos mantenernos para alcanzar las promesas de la vida eterna. Señor, gracias por tu palabra. Bendice a aquel que está escuchando esta doctrina, Señor, aquel que es un oyente, que es simpatizante de la Iglesia de Dios. Bendícelo, Señor, para que él en el día y en el momento oportuno pueda hacer ese pacto contigo, Señor. Así pues, Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has dado. Bendice tu palabra en cada corazón, en cada alma, en cada persona. Y aquellas personas que no conocen de tu evangelio y no se han acercado al conocimiento de tu palabra, ayúdalos. También queremos decirles a ellos, como dice tu palabra, venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuentas. Si ellos todavía viven en pecado, perdónalos, Señor, ayúdalos, y que en el tiempo cuando se reaperturen las iglesias se puedan acercar y también puedan irse arrepintiendo y convirtiendo para que llegue ese momento del bautismo, Señor. Así que bendice a todas las personas, Señor, bendice a sus familias, dale salud y dales trabajo, Padre, dales gozo, que puedan vivir en paz y armonía en sus hogares, Señor, principalmente a nuestros vecinos en cada una de nuestras casas, Señor. Todo te lo agradecemos en el nombre precioso y glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, después de haber escuchado la palabra de nuestro Dios, vamos a recibir también la bendición y en este caso, pues vamos a hacerlo en la bendición apostólica. Pueden inclinar su cabeza o ponerse en una posición de humildad, pues está bien. Dice así la bendición, con ello quedamos despedidos. Resta, hermanos, que tengáis gozo, seáis perfectos, tengáis consolación, sintáis una misma cosa, tengáis paz, y el Dios de paz y de caridad será con vosotros todos. Paz, hermanos.